Les habla Esteban Aymerich. Esta pasión y criterio amplio por las artes del entretenimiento me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya 2 décadas, habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello. Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer, cada vez hay mucho que hablar, actualizarse y celebrar. Sea en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como Aymerich of the Hype. Redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como Aymerich of the Hype. Tuve que irme un poquito a pie. Normalmente tengo un panel para hacer esto y para hacerlo rápido, pero disculpen ahí nada más. Bueno, eh, casi 10 minuticos ahí, agradezco ahí la paciencia. Vamos entonces a ver si ya puedo. Oh, mira, es primera vez que estoy viendo, bueno, el stream directamente, estoy viendo cómo se ve el chat en Facebook. A ver que ha cambiado la interfaz un poquito, ¿verdad? Hmm, Bueno, aparentemente sí lo está grabando como en buena calidad, el audio sí lo está agarrando muy bien. Y así es. Después de unas semanas ahí un tanto, como una suerte, no sé si ah, de agotamiento que tuve que entender ahí, dónde era en qué áreas era que tenía esos agotamientos en muchos aspectos. Por dicho ya puedo sortearlos, estamos, verdad, recabando más cosillas. Tal es así que esta semana, a pesar de los muchos temas que todavía estoy haciéndoles tarea, ¿verdad? Para poder exponerlos en el formatito del podcast, sentí la imperiosa necesidad de hablar sobre una película que acaba de estrenarse. Para los recién llegados, bueno, Stan Emmerich, este podcast de Emmerich of the Hype es uno donde quiere compartir y fomentar el hecho de que por más hype que haya, por supuesto, se puede profundizar, se puede analizar, se puede comentar, ¿verdad? Se puede... bueno, me gusta mucho la palabra profundizar, siento que me simpatiza más y es mucho de lo que hago en estos podcasts. Tenemos hoy una semana de que se estrenó esta película Guardians of the Galaxy Volumen 3. Estaba anuente de que pues mucha gente ya, bueno, en especial Guardians of the Galaxy, es un fenómeno requete interesante, lo que ha originado este nombre, ¿verdad? Desde que Marvel Studios, ¿verdad? Lo lanzó a las pantallas y en contraste quiero comentar en qué momento nos encontramos y por qué es importante hablar de esta película después de toda esta época, ¿verdad? Después de todo este asunto. Quiero, por supuesto, yo he seguido lo que ha sido Marvel Studios desde que empezó, he ido a ver todas las películas al cine, cuando se estrenan, ojalá. Eh, y es importante para mí analizar muchas cosas del inicio de Marvel Studios en estos aspectos al día de hoy, que no es lo mismo. Pero, wow, son muchísimas las cosas que quiero comentarles, porque, wow, o sea, no es solo el hecho de que sea una muy buena película, no es solo el hecho de que sea, verdad, sea o no un taquillazo, sea un buen cintón, es analizar y comparar y poder entender cosas que cuando uno pues sigue el cine, ¿verdad? Como las épocas por las que está pasando ahora, en contraste a cómo hay cosas que permanecen, otras que no. Todo eso vamos a hablarlo ahorita. Y que si quiero porque todo esto se me vino a mí cuando yo estaba viendo esa película. Muy bien.
un poquito de verdad, de contextico, ¿verdad? Vamos a ver. Ujú. Muy bien. Para empezar, obviamente, me gusta dar como esta especie de contexto para que más o menos se ubiquen ahí. Hace un tiempo, Marvel Studios arranca como este gran estudio con su propuesta de hacerle justicia al fin a las películas de superhéroes. Eh, Lográndolo en muchísimos aspectos, trabajando con lo mejor de Hollywood, garantizando muchísimas cosas que hicieron posibles estas películas y estas grandes producciones en muchos aspectos. Una de las más grandes y arriesgadas apuestas de Marvel, cimentándose como un gran estudio en la historia del cine, lo fue con sí, no, fue, o sea, estoy volviendo de hecho al momento en que Marvel anunció lo que iba a ser esta fase y que en una de esas iba a ser una película llamada Guardians of the Galaxy. Marvel Comics es una editorial que ha tenido toneladas de títulos, toneladas de historias, toneladas de personajes para contar. El enfoque que nos estaban mostrando, sí, íbamos a ver a los Avengers, íbamos a ver a los grandes, los Earth's Mighty Heroes, íbamos a ver una gran amenaza, íbamos a ver eso que por mucho tiempo quisimos ver de parte de Marvel a nivel de películas en live action. Y se aventuraron a mostrarnos otro de los títulos que ellos tienen para tener una propuesta con más libertad creativa para demostrar que tenían ese compromiso a cuidar, ¿verdad? Ese universo cinematográfico que estábamos disfrutando, ¿verdad? Ya en ese momento. Sin embargo, es curioso porque iba a ser dirigido por por un ciertamente desconocido James Gunn, un colega que no es colega mío, pero él pues tiene como esa vibra, que ha tenido trabajos diversos, ¿verdad? James Gunn pues ha hecho cortos como de comedia, tiene ese tipo de, ¿verdad? De guión, de diálogos en varias cosillas y trabajos, colaboraciones que ha hecho. Había hecho una película, si mal no me equivoco, con Rainn Wilson, si mal no me, sí, con Rainn Wilson, que se llamaba Super, que tuvo sus críticas pues curiosas, ¿verdad? Sin embargo, estaba extraño a pesar de que Rainn Wilson todavía, creo que para esa época todavía estaba en The Office. O ya, bueno, él ya había tenido pues su fama, ¿verdad? Como este nefasto personaje, ¿verdad? Que muchos quieren, ¿verdad? Como lo es bendito Dwight, ¿verdad? James Gunn entonces Marvel también estaba anotándose, estaba poniéndose flores en el ojal en el hecho de que sí está trabajando no solo con grandes estrellas y grandes nombres en la actuación, sino que también estaba apostando por directores que no eran conocidos, pero que ofrecían promise, ¿verdad? Eran promising, parecía que podían llegar a algo. Marvel, a pesar de tener toda la plata que tenía, el éxito que tenía, quiso hacer esas apuestas. Poniendo en el mapa a realizadores que al día de hoy son, pero, ¿verdad?, el top de lo top y que están haciendo prácticamente lo que les dé la gana con cualquier plata que les pongan, ¿verdad? Y en este caso James Gunn está en ese club, igual que los hermanos Russo eh, y varios otros directores, ¿verdad? Para que ahí me imagino que ya ahí sabrán, ¿verdad? Ahora, James Gunn, bueno, cuando nos tiene el primer tráiler de Guardians of the Galaxy, me agradó mucho porque yo imaginé que Marvel iba a querer mandarse por una propuesta que fuera no tan superheroica, ¿verdad? Ya que digamos, pues, los superhéroes de Marvel tienen como una suerte de camino del héroe muy similar. Y a pesar de que Marvel tiene muchas variaciones, todos como que tenían esa vibra.
Y Guardians of the Galaxy era, ¿verdad? Esta propuesta de Misfits que trataban de ponerse de acuerdo para salvar la tanda, aun si no quisieran estar en eso, explotar esa comedia que Marvel también estuvo pues trabajando con varias otras de sus películas, ¿verdad? Tomando en cuenta que las películas siempre han sido para todo público porque todo el mundo quiere ver a los superhéroes, ¿verdad? Eso es súper importantísimo porque en final de cine es cine palomitero, ¿verdad? Y puede llegar a ser algo más, sí. Pero por supuesto, Dave Marvel lo hizo bajo esos parámetros. Y uy, cuando salió la primera de Guardians of the Galaxy, a todo mundo le tapó el hocico y me encantó. Esa película la disfruté montones. Y este man, James Gunn, trabajó también esa película que ha sido, creo que la única película de Marvel que yo llevé a mi mamá a verla al cine. Porque quería ver cómo reaccionaba al playlist, ¿verdad? A las canciones que tenía Star-Lord en su Walkman. Eh, Increíble porque la mayoría de las canciones que suenan en Guardians of the Galaxy en el primer... Bueno, básicamente los tres películas, los tres soundtracks, eh, las conozco por mi mamá de chamaco. Y habían unas que no conocía y mi mamá se las sabía. Así, involuntariamente las cantaba. O sea, y yo, bueno, ve esa película, la atesoré montones, pues por eso mismo. James Gunn hizo un excelente trabajo con los personajes, con la comedia, con la acción, volviéndola, agarrando y explotando los elementos del universo Marvel excelentemente. Nos dio un tease de lo que sería Thanos también. O sea, James Gunn peleó mucho para que esta película, bueno, en esos aspectos, ¿verdad? Porque en el resto sí se notaba la carta blanca que tenía para entonces mostrarnos batallas épicas de naves, mostrarnos las versiones de este universo cinematográfico de personajes que hemos visto, pues, ¿verdad? Espaciales en Marvel. Era como el primer vistazo que teníamos de esto en las películas, ya que los Marvel Comics, por si ustedes no lo sabían, siempre tienen historias fuera de la Tierra, ¿verdad? Tienen ¿verdad? Que el Silver Surfer, que Galactus, que bueno, de donde viene Thanos, ¿verdad? Las historias de los titanes, que Drax el Destructor, que también es un personaje, que era un personaje por sí mismo y lo incluyeron en los Guardians of the Galaxy, igual que Gamora, y Rocket Raccoon, ¿verdad? Eh, no voy a ahondar obviamente en lo que es, bueno, las películas, solo más que todo el impacto, cómo se ha movido esta película, por supuesto. Y se esperaba la segunda película que también dio una gran receta, momentos emotivos con personajes queridos que se volvieron emotivos. A pesar de que estábamos en una space opera súper loquísima, ¿verdad? Donde teníamos más respuestas con respecto a el papá de Star-Lord, de sus intentos megalómanos, ¿verdad? Y entonces mucha gente la consideró un poquito menos buena que la primera. Pero no decayó en calidad. Los Guardians of the Galaxy también eran tan... Cumplieron su función de ser tan chivas como el resto del roster de Marvel, ¿verdad? No ha sido... Aquí sí quiero hacer un hincapié porque desgraciadamente Marvel en otras propiedades y en otros formatos, ¿verdad? Estaba pues restregando personajes, restregando no sé si agendas, eh, no quiero decir personajes porque, ¿verdad? Pero lo estaba haciendo en esos formatos y se sentía feo. En cambio, que en Guardians of the Galaxy, el trabajo que se hizo para que todos pusiéramos un Star-Lord o una Gamora a la par de un Captain America, un Iron Man, un Spider-Man y cosas así, soberbio, magnífico. Y por eso lo adoré requete montones, inclusive con los personajes nuevos. Bellísimo. Uf, ok. Esto de hecho me va a llevar a una parte que sí quiero aclarar de mi atada de cabos de por qué Marvel, por qué lo estoy señalando prácticamente como la mejor época de, bueno, Marvel Studios. ¿Por qué está eso en el título?
eh, se notaba, se veía que Marvel Studios estaba haciendo todo para hacer este plan maestro, este magnum opus, ¿verdad? De presentarnos este universo cinematográfico que tuviera un inicio y por supuesto el fin más épico de todos. Eh, Cuando ustedes se ponen a ver películas, ustedes se ponen a ver cine, ustedes tienen como una idea de cómo trabaja Hollywood, de cómo ellos, ¿verdad? Han tenido pues años de que han permitido ciertas toxicidades, ciertos vicios y esta es la época en donde el cine, bueno, siempre se ha valido de eso, en biopics, en historias ficticias que denuncian hechos que han pasado. Sin embargo, el internet, como ha pasado con la política y todo esto, ha permitido que la gente pueda atar cabos más fácil y no poder simplemente olvidar cosas que pasaron. Por lo mismo, Marvel estaba tratando de estar con cuidado y a la vanguardia por lo mismo. Cuando y claro, por eso es que tenemos que estas películas han sido una gran época, han sido, bueno, para mí es lo mejor que ha tenido el cine en mucho tiempo, pero estaba demandando un compromiso y un cuidado que vos no veías en otras producciones. Y que estaba muy difícil que pasara con algunas otras propiedades a pesar de que eso era gran parte de su atractivo y aún estando bajo la misma casa que es Disney, ¿verdad? Que no se oiga que le digo esto es que le tiro esta laja a Star Wars, ¿verdad? Pero sí, um, muy bien. Y este es el resultado, digamos, bueno, no resultado, sino, digamos, mi conclusión más acertada de esto. En los cómics, últimamente se ha dado, porque es, digamos, el paso a la industria, que ahorita la industria está, pero en la calle, tristemente. eh, Hace unas décadas, ya como en el 2000 más o menos, cuando empezaban a piratearse más cómics y todo eso, entonces era más fácil para la gente poder apreciar un single issue, una entrega de capítulo y entonces podía comentar si podía entonces llegar a disfrutar mucho más los cómics, que fue el caso mío, que yo pude leer digital, pude ponerme al tanto en continuidades y empecé por supuesto a coleccionar y tenía una interés de que podía leer más fácil inclusive los trabajos de las editoras. Por ejemplo, que Marvel estaba en tal macro evento. O que tal vez, sí, tal vez solo, no sé, Daredevil estaba en un evento en Nueva York, involucrando a los superhéroes de Nueva York. Captain America estaba en un evento así, más o menos, que involucraba a otro, que se involucraba a todos los superhéroes. DC también tenía sus propias propuestas, tenía sus propias cosas y entonces uno podía en internet y pues estar más al tanto, poder comentarlo. Fue una época muy linda que yo disfruté, permitió un reinicio como lo fue New 52 que yo lo dibujé, disfruté bastante en DC. Y Marvel también fue cuando yo empecé a ponerme al día con la continuidad, que fue cuando estaba cerrando con el sitio Asgard, que fue digamos el cierre de el desmadre que empezó con Civil War. Y, wow, es toda una aventura, ¿verdad? Ya para ese entonces yo ya estaba pues al corte, ¿verdad? Con lo que eran los cómics y también cómo era que se manejaba este tipo de trabajos de historias. Eh, Resulta, pasa y acontece que es más o menos cuando el Marvel Studios alza vuelo. Y vean qué curioso. No, y de verdad, ustedes hacen la tarea y se van a dar cuenta que cuando Marvel Studios alza vuelo, así como los grandes y todo esto, los cómics de Marvel bajan en calidad. Lo cual me extraña. Para el 2011-2012, si no me equivoco, sí, tenemos el boom, el evento, la primer evento con carácter de convención en el país llamado BoomCon,
donde tuvimos paneles con artistas de cómic donde claramente nos dejaron decir que las películas no estaban ayudando a la industria. Y yo estaba pues asombrado, estaba un poco indignado, pero tenía razón. Para cuando empiezan estas películas de Marvel, la gente sí le puso atención a las películas y se viró también hacia los cómics, para que la gente comprara los cómics, buscara, digamos, las apariciones. Y eso sí se dio, sí, sí. Creo que al día de hoy todavía está pasando mucho de que, por ejemplo, de que tal vez hay un personaje que se vuelve famoso y gente que va a buscar la primera aparición del personaje para luego venderlo en internet y de hecho sí, el detalle es que esperaban probablemente pues números absurdos, ¿verdad? Para poder entonces decir que sí, wow, estamos, ¿verdad? Estamos en una época magnífica. Eh, Tristemente pues no lo confirman, ¿verdad? Y volviendo al punto que estaba diciendo, que se sentía de que entonces los cómics de Marvel se fueron para el caño y las películas de Marvel se fueron para arriba, pues yo estaba siguiendo ambos. O sea, yo estaba yendo a las películas a verlas. Y antes de eso yo también estaba ya con la continuidad viendo que estaban sacando de cada año, si había un evento, no sé, de X-Men o de los Avengers o una cosa así. Llegó a un punto donde entonces Marvel no estaba dándome ganas de leerlo en algunos títulos que inclusive estaba siguiendo, y por el contrario con DC estaba aquí, ¿verdad? Estaba dándole, leyéndole y toda la cosa. Y wow, con eso me consta montones porque era lo que, por ejemplo, yo estaba leyendo en la época, era lo que yo estaba haciendo cada miércoles cuando salían títulos nuevos. Ok, estoy leyendo tal saga, ya salió el capítulo nuevo de esto, ok, muy bien. Ya salió, bueno, la otra semana sale el que sigue el evento principal de esto, ok, por ahí, muy bien. Eh, ¿Por qué señalo esto? Porque aparentemente la fuerza, bueno, les recuerdo, Marvel también es llamado la casa de las ideas. La fuerza creativa, las mentes creativas, porque puede ser una suerte de Cabal, una suerte de Illuminati, no sé qué carajos es este bendito grupo, porque dudo que sea una persona, sinceramente. Eh, que estaba en los cómics y que fueron responsables pues, de decidir que sí, editorialmente vamos a sacar Civil War, después World War Hulk, después Secret War, no, Secret Invasion, y bueno, cerrando con el no, Dark Reign, que era la época de Norman Osborn, para cerrar con el sitio Asgard. Ah, bueno, y antes Captain America Reborn, sí es cierto. Mm, muy bien. Después de eso, nos tiraron un macroevento llamado El Miedo Mismo. Donde de un pronto a otro, yo sé que pasa esto en los cómics, pero tampoco el descaro, ¿verdad? De un pronto a otro se nos revela que la serpiente Jormungandr resultó ser un hermano perdido de Odín y que por eso se los va a llevar a todos. Y entonces lo matan a Oki otra vez, el Capi vuelve a ser el Capitán América. Bueno, Steve, es que Steve no era el Capitán América porque venía de Heroic Age, que es un evento que me trajo mucha felicidad, y después otro día les cuento por qué. Pero después de ahí entonces empezaron como a buscar como grandes amenazas para tirarle a los héroes solo porque sí. Después de, como les digo, del Civil War hasta Siege of Asgard, es toda una saga, de una epopeya, ¿verdad? Y desgraciadamente ya no, ¿verdad? Um, Ahí fue donde yo empecé a sentirlo. Eh, Empezó a irse para abajo. Y las películas, por el contrario, sí, yo iba a ver 2, 3 veces las películas al cine, ¿verdad? Y así súper feliz y súper así, ¿verdad? Porque, wow, sí. Pero en los cómics, tristemente, había uno que otro título que yo, sí, voy a ver, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Uf. Y entonces, y es que, ¿por qué razón digo esto? Porque se nota cuando el trabajo de Marvel está mostrando una cohesión magnífica. Vamos con hechos lógicos.
no hay que estudiar cine ahora para entender que para llevar a cabo una producción cinematográfica o un pinche video que vas a presentar, inclusive para graduarte de estudiar cine o una cosa así, tenés que pelearte con Raimundo y todo el mundo. Los directores, para que salga una película, tienen que dar cuentas, pero es el que manda. Pero, una vez más, tiene que dar cuentas. Y por eso los directores, cuando ustedes ven que los entrevistan y dicen que tienen que ir a agarrarse con ejecutivos, tienen que ir a agarrarse con autores, tienen que pelearse literal con medio mundo. Por algo los directores también son pues altamente reconocidos, ¿verdad? Son muy pocos los que, ¿verdad? La tienen tal vez muy fácil, pero aún siendo director, no me imagino el nivel de ansiedad por tener que ver que las luces del lugar estén bien, que el otro codirector esté tal vez, dice, necesitamos tal escena y necesitamos que salga aquí, aquí, acá y acá. Y saber que vayan a grabarlas bien, para que entonces pueda darse todo el ensamble, todo el mixing, toda la edición que ahora están visibilizando mucho, que ha sido pero súper importante en la historia del cine, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Y wow, entonces Marvel Studios nos ha demostrado, Marvel Studios estaba lográndolo porque nos estaba tirando un universo cinematográfico y unas películas sumamente cuidadas para que se sintieran parte de todo lo mismo, parte de todo, parte de una sola cosa que se complementaban todos entre sí. Y eso solo se había vivido en los cómics. O sea, en Civil War, por poner un ejemplo, ¿verdad? Sí, pasaban los eventos de Civil War y estaba el cómic principal de Civil War, pero habían hechos y consecuencias también que conformaban parte de ese evento principal en el cómic de Captain America, digamos, en los de Iron Man, de Spider-Man eh, y varios otros. Creo que Fantastic Four, no me acuerdo. No, no, no. En fin, así trabajan los cómics. Pero todo forma parte de todo, ¿verdad? Mm. Marvel nos quería mostrar eso. Y lo hizo una vez más con elencos absurdamente buenos y no necesariamente caros, pero buenos, ¿verdad? Posicionaron carreras aún más de las que ya habían, ¿verdad? Eh, Absurdamente, por cierto. Eh, También pusieron en el mapa a gente que ellos, digamos, hasta cierto punto Hollywood se ha encargado también ¿verdad? De visibilizar el hecho de que sí hay vicios, ¿verdad? Que la argolla, que la plata, que las conveniencias, ¿verdad? Eh, un momentito, es que quiero ver ya un toque. Lo ven ahí. Sí, Hollywood tiene años mostrándonos eso. Marvel Studios estaba logrando actores que inclusive habían dicho que querían estar lejos de las propuestas de superhéroes porque ya habían demostrado por una casa muy famosa y dueña de los de hecho de los superhéroes más famosos hasta el día de hoy de que es un reverendo desmadre. Al día de hoy, esa mona, por más que se cambió de vestido, sigue siendo una mona. Entonces, y no es Marvel, por cierto. Marvel estaba sentando las bases, estaba sentando ese cuidado que yo ya había experimentado en los cómics y por eso todo el mundo estaba pues como loco, estaba atento a cualquier pestañeo que diera Marvel Studios. La gente tenía a Kevin Feige altísimo por lo mismo. Él era la cara de ese trabajo, de ese nivel de cohesión. Y si bien, pues, y si bien hubieron trabajos que ya, por supuesto, tenían que seguir un patrón que ya se había definido. Por ese universo en el que estaban,
aún así las películas brillaban. Usted notaba quién dirigió esto, que esto le quedó pues divertido, interesante y que se podían permitir ya hacer varias cosas. En esos aspectos, cuando uno ya se construye criterio en el cine y todo eso, pero también disfruta, ¿verdad? De las cosas bonitas de la vida, uno llega a valorar eso. Y por supuesto, uno quiere, wow. Por muchos años uno quiere ver películas de superhéroes donde, por ejemplo, la fantasía superheroica, la acción, que los superpoderes, que los efectos especiales, que ese trabajo que se nos ha vendido de los personajes pueda llegar a darnos experiencias cinematográficas grandes. Y empezamos hace unos años de tener una época en el cine donde eso es básicamente lo que vamos a ver en una pantalla de cine en gran parte, ¿verdad? Y Marvel Studios se aprovechó y se acuñó a eso y en todos esos años no aflojó. Daba sorpresas, por ejemplo, de que pudo haberse agarrado, no sé, estrellas, no sé, Star Talents, para, por ejemplo, meter un T'Challa de Black Panther, de incluirnos un... o sea, solo el ejemplo de Robert Downey Jr., que antes de Iron Man todavía estaba medio cimentándose su recuperación. Eh, no salió lo de Edward Norton, pero es porque es Edward Norton, ¿verdad? Nada más google para que se den cuenta. Pero sí, Marvel Studios estaba poniéndose una flor en el ojal, estaba dejando muy en mal no solo su competencia directa, que era el cine de superhéroes, sino que le dio un realce a este tipo de trabajos a nivel online, a nivel aficionado y a nivel de trabajos independientes también. Wow, o sea, Marvel llegó a ser una época que es una época histórica en el cine al día de hoy, que al vendernos la idea de Thanos en la primera película de Avengers, yo lo sabía, yo ya sabía que Marvel D hasta ahí la iba a tener. Ese esfuerzo por amor a las propiedades que estaba trabajando, wow, ¿verdad? Soberbio en muchos aspectos, lo he pasado elogiando. Ustedes me ven que me gusta mucho DC, pero si algo me han dejado los cómics es tener criterio para disfrutar las cosas y decir lo que es verdad en su buen plan. No es hasta Endgame que entonces tenemos el cierre del plot point que nos tiran eh, en Avengers, que es derrotar a Thanos con sus gemas infinitas y el guante y el chasquido. Wow. Yo ya sabía, yo ya me esperaba que para entonces Marvel ya con eso iba a cerrar, iba a quedar. Ese tipo de compromiso y ese tipo de trabajo, de lo bien que quedaba, se sentía que era demandante porque era como antinatural para todo lo que de hecho seguíamos viendo en Hollywood. Porque estaba el Marvel Studios y estaba lo demás. O sea, usted no puede comparar Harry Potter con el MCU, no puede comparar Star Wars con MCU, no puede comparar ninguna otra saga de películas ni ninguna otra saga de superhéroes con el trabajo de Marvel Studios, jamás. En muchos aspectos, eh, compararlo inclusive sería injusto en muchos aspectos. Ahora, alguien podría decir, ¿y Zack Snyder? Zack Snyder es injusto. No puedo comparar, porque oigan, o sea, de hecho ese es otro tema, otro podcast, yo creo que hasta de stand-up de una tiradera que voy a hacer, porque sí, o sea, a mí me encanta el trabajo de Zack Snyder, yo lo adoro, a mí me encanta, tengo obviamente mis encontronadas en algunas cosas, pero yo jamás voy a decir que ese man trabaja mal, en lo absoluto, pero eso, a enfrentar al man que prácticamente nos estuvo trayendo no solo trabajos de cómics soberbios, sino también a nuestros superhéroes preferidos. Básicamente era él contra todo Marvel Studios.
Marvel Studios, sus ejecutivos, sus actores, sus su estudio, ¿verdad? Aún siendo comprados por Disney con sus tal vez atrasos. Pero la gente que estaba involucrada con Marvel Studios era un amor que le sentían, un compromiso que se notaba cuando, por ejemplo, se notaba cuando, por ejemplo, jugaban con el hecho de que Tom Holland sapeaba spoilers y eso era como parte de un poquito de vacilón, de publicidad, para entonces la gente, pues, verdad, se hallara con Tom Holland, que era el nuevo Spider-Man. Muy contrario a la acera del frente. Que eso después, Dios mío, es que... bueno, ya lo he hablado en otras ocasiones, pero debería ser un TikTok, por lo menos. Aunque yo pueda que me extienda porque esa historia es larga también. Entonces, ya me van entendiendo que sí, Marvel Studios logró un trabajo increíble, una cohesión. Y qué más ejemplo que mi man crush, Benedict Cumberbatch. Él dijo que no iba a estar en ninguna propuesta de superhéroes. Ya estaban siendo tomados en cuenta para pues, el hobby de Peter Jackson. Sherlock, que él protagonizaba, estaba sonando mucho. Y pues cuando él dijo que no quería hacer nada de superhéroes, ya lo vemos entonces asomándose con Doctor Strange. Que ha sido una de las mejores películas de ese estudio cuando estaba en su mejor época. Y que por supuesto las películas de este personaje son el fiel reflejo de lo que estoy diciendo, de que ya la mejor época de Marvel ya pasó. Porque después de Endgame, la película más esperada de Marvel era Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Todavía estábamos como alborotados, ¿verdad? Con Endgame, Infinity War y todo esto. Y Marvel nos había mostrado diciendo, no esperen que hagamos otra macromadre así como la que hicimos, pero podemos tirar una que otra película que puede que les dé un hypecito, ¿verdad? Una de esas era Doctor Strange Multiverse of Madness, que fue lo opuesto a la primera película, porque la primera película es una jodida obra de arte y la segunda fue una completa injusticia a esa obra de arte, tristemente. Mm, ok, ese es un ejemplo por el cual ya llegamos al punto de que sí, después de Endgame ya pues Marvel Studios, no, ya estamos, no es, críate, digamos, ¿cómo era que se llamaba? Cría fama y échate a dormir. Yo sinceramente dudo que Marvel tuviera esa intención, pero yo sabía también que, como vuelvo a decirlo, el trabajo que ha hecho Marvel con todas estas películas y llegando a darnos una época magnífica y dándole toneladas de millones de dólares a la industria de Hollywood, esto era antinatural. Y lo sigo sintiendo antinatural a esa industria. Demasiado. Así que no, de estas fases y estas series, por ejemplo, cuando vemos cosas como, bueno, la serie de She-Hulk, ¿verdad? Eh, Vemos trabajos de otras series, tal vez con, bueno, no voy a mencionar nombres, debería de hecho mencionar los nombres que van todavía por esa línea. Eh, sí voy a aclarar algo, sí voy a explicar y sí voy a dejar, de verdad voy a aclarar que mi criterio con respecto a esas películas no significa que sí, tienen que están basadas en un cómic y tienen que estarse fuertemente basadas en ellas. Sí, no, se puede, pero se tiene que pensar en una libertad creativa para esa adaptación, para que también se sienta diferente, pero que aporte y se explote bien pues al personaje, al protagonista o a la historia de la que se trata, ¿verdad? Marvel ha tenido mucho ese cuidado. Pero después de Endgame yo sabía que iban a haber propiedades con las cuales iban a jugar mucho con eso. Que no iban a, que iban a ser un poco flojonas. Porque de hecho eso pasó con los personajes de Marvel que trabajaron en Netflix. Dígase, por ejemplo, las de Daredevil estuvieron magníficas. Punisher estuvo bueno, yo disfruté, todas estuvieron muy buenas. Jessica Jones tal vez estuvo muy pesada. Tal vez para mi gusto, en cierto punto yo estaba como, no lo sé, Rick.
Y, pucha, me estoy emocionando para dar el punto, ¿verdad? Es que, de verdad, como para que agarren ahí un toque, ¿verdad? Eh, wow, o sea, llegamos a ver, pues, los ejemplos de, ¿verdad? Que She-Hulk, que Kamala como, ¿verdad? Miss Marvel, eh, y bueno, eh, la serie yo las esperaba también. Ya llegamos a un punto donde entonces quieren trabajar, digamos que un poco más tranquilo. Eso creí yo, ¿verdad? Pero las series están trabajándolos a un nivel cinematográfico. Phantom and the Phantom. Falcon and the Winter Soldier estuvo magnífica. Las series que le siguieron, ¿verdad? WandaVision fue una gran sorpresa. O sea, ahí es donde yo voy a ¿verdad? La libertad creativa que pueden tener basados en trabajos que ya pues se han leído, se han conocido. WandaVision estuvo pues, bien interesante y bastante, jugó bastante con uno. Eh, bueno, Falcon and the Winter Soldier también lo adoré montones. Y bueno, Hawkeye también la disfruté, también se merecía su buen titulito, ¿verdad? Y bueno, mi favorita de todas las series de Marvel al día de hoy, Moon Knight. Eh, básicamente, para hablar un long story short, porque bueno, Moon Knight me gusta tanto que inclusive no puedo decir que es parte del MCU. O sea, ha sido trabajado cinematográficamente bien, ha tenido un buen cuidado con los personajes, pero los temas y cómo los abarca y bueno, son varias cosas que tiene del universo de Marvel Studios, pero no lo siento, o sea, sí es parte, pero brilla por sí misma. Y eso es algo que también tienen varios títulos de Marvel, como Moon Knight, Daredevil y Punisher. Estos tres personajes, como tienen un tipo de historia y propuesta más adulta, entonces han tenido historias muy aparte del universo Marvel. Y eso es otra idea excelente que me alegró mucho y que por eso yo aprecié mucho de Marvel Studios, de que todavía tuvieran ese cuidado como lo tuvieron con los cómics por décadas. ¿Qué pasa? Que no se estaba reflejando en lo demás, desgraciadamente. ¿Verdad? Una época donde entonces no solo se estaba reflejando que la gente estaba un poco cansada, pero estaban dando por sentado que Marvel tenía que entonces ver cuándo entonces se volvía a rajar otra vez. Como fue el caso, bueno, por eso fue que le tiraron piedras a Ant-Man, a pesar de que yo disfruté Ant-Man, pero sí se notaba un poco el asunto flojo en comparación a sus otras dos películas anteriores inclusive. Para mí fue un next level en muchos aspectos, pero sí, sí, como que no llegó muy largo porque tanto compruebo yo que ya terminó la época brava de Marvel Studios que la decepción definitiva fue Doctor Strange y Multiverse of Madness, que se le cagaron a Ant-Man solo porque sí. Y lo que quedaba entonces era Guardians of the Galaxy 3. Wow, esto sí es una tareota. Que bueno, uno que sigue las noticias, uno que sigue las actualizaciones y uno que, ¿verdad? Está siguiendo cuánto está pasando, ¿verdad? En tanto las dos esferas como DC o Marvel en cuestión de estas películas. Eh, bueno, James Gunn ya se había acercado a trabajar con DC después de que lo trataron. Esa es otra que había que señalar. James Gunn, ¿verdad? Estoy hablando del hermoso cierre Guardianes, así es, Hardy. ¿Todo bien? Eh, James Gunn, para recapitular un poquito, cuando él estaba en lo más y mejor después de haber hecho Guardians of the Galaxy, él, eh, él entonces fue como, lo trataron de funar, lo trataron de doxear, lo trataron de dar de baja en Disney Studios por unos posts que había escrito hace años con una connotación, ¿verdad? Un poco polémico.
Pero vean, James Gunn tiene una forma de trabajar que la gente lo quiere, la gente lo adora y es de una manera tan auténtica como se ha visto en sus películas que, bueno, medio mundo habló por él, el elenco de Guardians of the Galaxy habló por él, pero el resultado que obtuvo por esto fue que Warner Brothers le abrió las puertas. Warner Brothers. Y le dijo, háganos Suicide Squad, la 2. Tómese el tiempo que le dé la gana, eso sí, nada más sáquela. Porque James Gunn, bueno, se había desligado de Marvel, pero regresó también a Marvel después de que DC le dijo que trabajara en Suicide Squad 2. Ahí James Gunn se había posicionado altísimo. No solo estaban las dos casas que se estaban dando de golpes todo el tiempo en estrenos grandes de películas, sino también se había posicionado sobre, ¿verdad? Todo este drama de las cancelaciones que al día de hoy siguen jodiendo y que ha afectado muchas carreras profesionales y que han visibilizado también otros vicios. Con James Gunn se sentó un precedente de que hay que dejarse de varas porque obviamente se revelan varas que nada que ver, pero también los ridículos que llegan a ser estas denuncias, estas cancelaciones también, ¿verdad? James Gunn agarró lo mejor de todo eso y se posicionó altísimo. Estaba haciendo producciones como Brightburn, estaba también, bueno, también estaba la expectativa de la gente de lo que él iba a trabajar con Marvel como Guardians of the Galaxy 3, que también por años esperó por esa película. Pero sin embargo, el mismo James Gunn en el show le dijo a DC, quiero hacer una serie con uno de los personajes de Suicide Squad y quiero agarrar y aprovechar el boom de lo que fue Batista, porque el mae es un luchador, pero quiero demostrar que el mae puede ganarse el sueldo actuando. Y ahora lo voy a hacer con John Cena. Y normalmente James Gunn cuando escoge artistas para ciertas cosas y lo tiene y él tiene la costumbre de tenerlos recurrentemente en sus producciones. Es un detalle que también es una marca muy personal de él y que es entretenido por sí misma y que de hecho uno y la gente ya normalmente no decepciona y ya uno está acostumbrado y ya ya uno entonces uno vamos a ver en qué puso a la esposa en qué puso a la esposa esta ocasión, ¿verdad? Y James Gunn era imparable. James Gunn de tener fe al mismo James para lo que es Superman. Ahorita vamos con eso, Hardy. Uf. James Gunn era el show. Había lanzado Suicide Squad en pandemia y a pesar de la recaudación que tuvo y que tenía que tirarse en pandemia, la película sonó bastante, a mí me gustó muchísimo. Wow, ¿verdad? Fue un pegue gigantesco y bueno, todo estaba ayudando, todo estaba creándole el pedestal en el que sigue estando ahorita. Tan es así que fue decidido cuando Warner Brothers hizo el cambio de, bueno, hicieron la compra, ¿verdad? De los estudios para hacer una cosa más grande. Curiosamente eso se estaba vendiendo, sí, eso se estaba vendiendo para que entonces se pudieran trabajar las propiedades que tenían ellos de mejor forma. Una vez más, la misma mona con otro vestido. Y cosa que se demostró cuando el año pasado se estrenó Black Adam con Dwayne Johnson, donde se prometían mejores cosas, nos prometieron un Henry Cavill como Superman de vuelta, y por supuesto el orden en las cosas de DC va a cambiar, el multiverso y todo ese poco de tonteras, ¿verdad? Que entonces
terminaron cayéndose cuando confirmaron a la mancuerna de James Gunn con Peter Safran. Exactamente. Es increíble cómo, hijo de pucha, la estrella de todo esto sigue siendo James Gunn. Este man sabía que fue nombrado como un gran jerarca para lo que es Warner Brothers en sus proyectos más importantes con DC Comics. Y para colmo, no había estrenado Guardians of the Galaxy. Todavía tenía que ir a las ruedas de prensa, tenía que ir a las premieres a nivel mundial y toda la cosa. Pero él ya era un jefazo en DC Comics para las propuestas. Y al tiempo de que ya lo habían anunciado, él ya tenía propuestas y ya está echándolas a andar. Como lo que mencionó ahorita Hardy, que como el de Superman Legacy, creo que se llama. Sí, Superman Legacy. Oh, Jesus. Todo esto llevando a que James Gunn se llevara todo el show en muchos aspectos por Suicide Squad, por Peacemaker, el ser nombrado un gran jerarca en estos proyectos ahora, nos hizo olvidarnos prácticamente de la fase actual de Marvel. No es solo tenía brillando pues Moon Knight como último trabajo interesante y diferente por sí mismo, que como vuelvo a decirles, Multiverse of Madness se terminó de pasear en la olla de leche confirmando lo que estoy diciendo. Y aún a pesar de eso todavía faltaba esta tercera película que yo como entonces está uno bombardeado por estas noticias, está bombardeado por todo este boom y todo este drama. Entonces uno cree que Guardians of the Galaxy 3 iba a ser simplemente como la despedida del man con estas películas, con Marvel Studios, y que entonces iba tal vez a cometer un poco lo que hacen otros directores para zafarse de las películas de superhéroes, que es cagarla para que no lo juegan más. No lo digo yo, lo dice Dark Knight Rises. Eh, Creo que la tercera Superman, aunque siguieron haciéndolas. Eh, bueno, Batman y Robin, pero debió ser Batman Forever un poquito por salirse un poquito esa línea. Iron Man 3. Entonces, por ahí anda más o menos ese churuco que tienen en Hollywood. Y perfectamente pudieron haber pensado a James Gunn para que hiciera lo mismo. Esta película no la pude ver la semana pasada ya que estaban carreras para la Comic Con y aún con la Comic Con y todo el hype me hubiera hecho ver la película tal vez antes de tiempo, pero no, simplemente todo este boom y toda esta cosa me hicieron pensar, me hicieron... O sea, eso influenció, es increíble, yo tengo que confesar que eso influenció mi expectativa por la película. Yo no esperaba nada, yo ya digamos daba por sentado que lo último 20 y bien trabajado y bien escrito de los Guardians of the Galaxy iba a ser en Endgame. Y la tercera película iba a ser verdad. Y aquí es donde... ¿Cuánto llevamos? Llevamos para una hora. Dios mío, una hora de contexto. Bueno, está bien. Eh, y bueno, James Gunn me demostró que estaba requete equivocado. La semana pasada que veo que se estrena la película, muy poquitas personas, de hecho me imagino que pasaron por las mismas mías y fueron influenciados también, porque perfectamente podríamos haber ido a ver la película el día que se estrena, ir a la Comic Con el fin de semana aquí en Costa Rica, pero no, unos fueron a verla y bueno, la posicionaron altísimo, hubieron calificaciones altísimas también, pero de las que casi nadie habló. Y entonces digo yo, no, pues tengo que ver la película. Entonces se lo debo al buen trabajo, por lo menos, de lo que he llevado en las dos películas anteriores. Y si hay, pues, este tipo de calificaciones, por supuesto, entonces sí hay que darle un chance en el cine, ¿verdad? Y esta película la vi antier, hace 2 días. Y wow, estoy ante una de las mejores películas del Marvel Studios, a pesar de que, perdón, a pesar de que su época ya pasó. Endgame fue el cierre épico
de la saga de Avengers y uno diría que es por lo que conté era el último, la última, digamos el cierre de la mejor época de Marvel Studios, pero estaba equivocado. Resultó ser Guardians of the Galaxy 3. Yo había, bueno, en las noticias, en reviews y cosas que normalmente se dicen por aquí, por acá, por ejemplo, de cuando estaban realizando esta película y del especial de Navidad, por cierto, que salió el año pasado, fue que de que iba a ser la más triste, los actores lloraron cuando hicieron esa película, que iban a meter por supuesto al High Evolutionary, que es un villano de Marvel, una suerte de Doctor Doom pero menos cool, pero aprovecharon para darle su propio giro con un actor con el cual James ya se había familiarizado, como lo fue Chiguri Iwuji, con quien había trabajado en Peacemaker. Y, wow, esta película, ya hablando, vamos a hablar con spoilers de la película. A mí me asombró cómo al man lo dejaron hacer las cosas que hizo ahí. Por ejemplo, meter animales con partes mecánicas. Animales normales, ¿verdad? Trabajados en CGI, pero con esas partes mecánicas se sintió chocante, se sintió feo. El mensaje el mensaje no dejó de darse, pero se seguía viendo feo. Y digamos que se logró un tanto el cometido. De hecho, James Gunn logró todos los cometidos con esta película, que fue entonces reintroducirnos excelentemente bien a Rocket Raccoon. Le agregó muchísimo al que ya conocíamos, no solo en comedia, sino en la construcción de personaje. Eh, Cuando creímos que ya no podíamos ver nada más de Star-Lord, se le ocurre sorprendernos. Con momentos muy, muy emotivos, muy épicos y un tanto similares a unos que ha tenido en las películas anteriores, pero que fueron muy épicos y muy, muy chivas también. Eh, ¿Por dónde más me puede? Bueno, lo de Rocket Raccoon, los detalles que hizo, o sea, agarró, se sentó a trabajar a Rocket Raccoon de unas formas tan hermosísimas que yo jamás creí que en el cine a alguien se le ocurriera hacerlos. Eran enfoques donde ponía unas específicas canciones, unos específicos momentos y unos específicos ángulos para el momento que estaba viviendo, que yo estaba, pero ¿qué es esto? O sea, porque esto lo he visto, ¿qué, qué clase de, joder, esto es cine, es esto, ¿verdad? En muchos momentos de Rocket Raccoon. No dejamos de ver la acción épica de las naves espaciales. Vimos un counter air bastante loquísimo por el cual aprovecharon para tener un ambiente como terrestre, ¿verdad? El trabajo de maquillaje soberbio. Las naves masivas tipo la batalla de Sandar estuvieron rajadas, también estuvo muy bien. El detalle que yo vi desde el especial de Navidad de que estaban, bueno, habían poblado Nowhere, la cabeza del Celestial muerto, ¿verdad? También estuvo muy cool también. Los efectos de Marvel, por supuesto, bien, bien requete explotados. Eh, este giro que le dieron a Gamora estuvo muy, muy bien aprovechado, con una mejor comedia. Y pues no con un final feliz que uno hubiera esperado, pero bien, bien trabajado. El closure también que le dieron a Drax, que le dieron ¿verdad? A Mantis también me gustó mucho que eh, con Mantis pasa esto, de hecho. Fue escrita en la segunda película como si fuera un personaje nuevo que tenía tal vez ese comic relief solo, asignado. Y en esta película como que al fin se siente cuando se logró que digo, no, yo quiero trabajar a todos los personajes de los Guardians of the Galaxy mucho mejor. Quiero darles una evolución que se puede trabajar y se puede explotar. Hollywood le dice a usted que no en muchos aspectos, en muchos bretes, porque usted lo siente en muchas películas. Y James Gunn le dijo, no,
Mantis va a ser bravísima, Mantis va a ser chusísima. Y me la pelan todas porque así va a ser. Y así lo hizo con Mantis. Con Nebula hizo algo similar. Eh, wow, o sea, Nebula. Estoy fascinado porque de hecho hasta en los memes lo han hecho. De que a Nebula la odian, la detestan, como es la villana necia que tiene esta relación tóxica con su hermana Gamora, ¿verdad? Y a pesar de ser digamos, el villano indestructible que es, le hicieron una evolución, una forma de pensar, un acople con el resto de los Guardians, a pesar de que ella tiene una forma de ser súper, súper requete diferente. Eh, o sea, ¿en qué momento la volvieron una Guardian of the Galaxy? Porque inclusive en Endgame así no se sentía. Ella se fue con ellos, pero porque no le quedó de otra. No era una Guardian of the Galaxy, no se había ganado eso puesto. Entonces, a pesar de que al no tener la misma Gamora, ingresa ella, pero porque se va con ellos en la nave. Como hizo Thor, que se les fue así. Ay, yo quiero ir con ustedes, pum. Y no, Thor no es un Guardian of the Galaxy. Pero aquí James Gunn se sentó e hizo esa labor. Que uno como narrador, no es como escritor de una historia, quiere hacer eso. Y dependiendo a veces del medio en que lo quieras explotar, a veces te dicen que sí o que no. Por conveniencias varias, ¿verdad? En especial Hollywood. Dios mío. Eh, Drax también se luce bastante. Tiene la misma comedia, tiene el mismo estilo de guión que tiene James Gunn, ¿verdad? Donde entonces empiezan con este tipo de palabrería, este intercambio de, oh, sí, oh, no sé qué, oh, sí, sí, eres un distraído, oh, sí, bla, 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 bla. Pero no se siente pesado, de hecho es en el que menos he sentido eso, digamos, en comparación a las otras películas, ¿verdad? De que se siente molesto, de hecho fueron como muy pocas escenas donde uno dice, están en una situación tensa, donde tienen que salvar vidas, tienen que derrotar enemigos, tienen que hacer aquí, aquí, acá, y están hablando paja. Entonces a veces da risa, pero James Gunn por dicha lo balanceó bien, ¿verdad? Y en esta película lo balanceó mucho más, porque también nos metió situaciones bastante fuertes, bastante tensas, gráficamente fuertes, vuelvo a decirlo, a mí, o sea, a mí, ¿verdad? Me afectó de verdad ver a esas criaturas, a esos animales, como parte de los experimentos de el High Evolutionary. Y no olvídate, o sea, fue fuerte. Yo pregunté a la gente que ya lo había visto que cómo se sintió en esas, o sea, ver una nutria con esos brazos de metal, un conejito blanco con patas metálicas de araña y un bozal, ay no, o sea, da pesar acordarse de esas pobres criaturas así a pesar de que eran compañeras de Rocket. Rocket, lo que tenía era nada más puntos tal vez de metal en el cuerpo y no afectaba tanto. Pero los demás animales, o sea, si bien es cierto que muestra la crudeza y la vileza del personaje, del villano, ¿verdad? Que es el High Evolutionary, wow, o sea, no hacía falta, sinceramente no hacía falta. O sea, le agregó un montón de densidad, pero es que igual Rocket tuvo momentos hermosísimos. Eh, Cuando él, por ejemplo, tiene esas pérdidas, cuando le destroza la cara al High Evolutionary y cuando se muestra, ¿verdad?, su origen. Y como entonces uno tiene el plot point ardiendo en toda la película de Rocket enfrentándose al High Evolutionary para ya sacarse el clavo. Bellísimo, estuvo muy bien, muy, muy éxito porque también tuvo uno de los momentos favoritos míos de, voy a ponerlo en mi top momento preferido de las películas de superhéroes, que es cuando Rocket decide se queda en la nave del High Evolutionary y encuentra a las crías de Mapache. Esa escena me quedó aquí y aquí. Es una cosa, es una jodida obra de arte, o sea, aún a pesar de que llegara el High Evolutionary y dijera, ¿qué? No sé qué, no sé cuánto. El cómo entonces él enfrentaba lo que le pasó a él
y cómo él obviamente iba a llegar a salvar esas vidas, pero él tomándose un momento para entender que esas otras criaturas son de la misma raza de él, darse cuenta que él es un mapache de la tierra y que de ahí estaba rescatando a otros como él. eh, Dios mío, o sea, belleza y media jodidora de arte. Donde entonces, tras de que Guardians of the Galaxy apelaba mucho a los sentimientos de los personajes principales, esto llegó y nos hizo pero revolcados. Es absurdo, man. Es pero no, 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 o sea. Tengo que hablar en plan. Y estoy reaccionando en plan. Esta escena me hizo como le dio la gana. Uf, y qué belleza. O sea, por supuesto, todos los personajes, por supuesto, haciendo trabajo en equipo para poder luchar juntos, poder llegar a... La nave nueva está muy grande. Siento que está absurdamente grande para lo que son. La Bowie, por cierto, que se llama. El soundtrack también está bellísimo. No, algo que me gustaba de las películas anteriores es que el soundtrack era otro protagonista de las películas, básicamente. Era algo que vos ya te querías sentar a ver en la película, en qué momento lo ponían, cómo lo ponían. Y las piezas se disfrutaron mucho, pero no fue tan protagonista. Aquí James Gunn dijo, no, esto va a ser el nuevo protagonista, esto se va a trabajar, esto se va a decir. Y sí, vamos a ver un soundtrack y se va a disfrutar, pero no va a ser otro protagonista. Yo sé que a la gente le encanta esto, pero esto es un cierre que tenemos que hacer bien y que se lo hizo a todos los personajes de una forma que sí a uno le dolió y que no y que sí, le recuerda a uno que tal vez lo más triste de todo son las despedidas, ¿verdad? Eh, no, y por supuesto, si hablamos de acción, pues la acción no se queda para nada atrás. Ya lo disfruté requete montones. Momentos que recordaron a las primeras películas. Eh, También me encantó que tuvieran cuidado con el next step de cómo trabajaban juntos en la acción. Por ejemplo, Star-Lord cuando estaba, por ejemplo, volando disparos con Groot, que tenía un montón de revólveres, ¿verdad? Con las ramas y aprovechando para hacer el ataque. Los ataques así en conjunto, ¿verdad? El trabajo en equipo para de los demás, bueno, Drax, Mantis, que Mantis también peleaba soberbio, y Mantis, por supuesto, haciendo, o sea, ya no tenía esa forma de ser de la segunda película, donde era alguien que no bueno, que claramente no se había movido de ego, y que ahora ya con los guardianes ya sabía pelear, ya sabía sacar provecho de su habilidad excelentemente y que ahora, bueno, nos dejó un gran recuerdo, una gran interpretación, ¿verdad? Un personaje donde dejándola más memorable de lo que ya era. Lindísimo, de hecho, y wow. Nos dieron esta despedida de los Guardians of the Galaxy, ya que claramente es otra vara que también me encantó de esta película, es que a como juntó a estos Guardians of the Galaxy, pues les dio la despedida. La alineación entonces decidieron pues que, verdad, tuviera su, verdad, ya todos tuvieran su momento, todos quisieran dedicarse a otras cosas. Y claro, los Guardianes todavía existen y se cumple otro detalle de los cómics super chivísima que es la alineación de los Guardians of the Galaxy con Rocket Raccoon como líder. Y esa formación estuvo cool porque también, no sé si ustedes sabían, Adam Warlock, sí cierto, Adam Warlock. Esto es vacilón porque podría ser una queja. Adam Warlock era una gran promesa de esta tercera película. Sin embargo, lo abarcaron como si fuera un elemento extra y podrían haberlo mantenido ahí y se hubiera podido sentir muy feo. De que se hubiera sentido como el Venom de Spider-Man 3 de Tobey Maguire, digamos, que sí, yo metí a Warlock porque me lo pidieron, pero ahí yo lo metí, pero no, se sentaron a trabajar muy bien a Will Poulter, como alguien súper poderoso, llegando a joderlos, pero porque estaba con la guía de su madre, pues, ¿verdad? Y
terminó siendo uno más de ellos, no se sintió muy forzado, le supieron dar su evolución y es que es cierto, Adam Warlock sí llegó a formar parte de los Guardians of the Galaxy, pero digamos era un miembro más digamos, más bravo. Eh, esto, esto es porque, como les recuerdo, lo introdujeron tarde. Adam Warlock era un personaje muy poderoso, que tenía una gran injerencia en la Guerra de las Gemas. Pero aquí como no pudieron incluirlo, aprovecharon como para trabajar. James Gunn aprovechó para trabajarlo como un elemento meramente Guardians of the Galaxy, en el cual el personaje sí tuvo pues su buena parte. Entonces, está bien, está bien. Pues sí, las escenas post créditos pues no nos preparan para nada nuevo de Marvel, y por dicha, porque la verdad uno quería ver más de los personajes que de lo que ofrece algo esta fase nueva, ¿verdad? Y increíble, ¿verdad? Así cierra entonces, así James Gunn se despide del Marvel Studios y así James Gunn cierra la puerta de lo que ha sido la mejor época del cine de superhéroes, de las mejores épocas que ha tenido el cine en sí misma. Y sí, la mejor época de hecho del Marvel Studios. Que como demostramos ya con varios puntos, pues no era, ya, ese tiempo pasó, ese tiempo se terminó. La despedida que dieron los miembros de los Guardians of the Galaxy fue la despedida que nos dio el universo Marvel a nosotros. Y esta película tuvo todo ese sentimiento hasta el puro final, hasta los postcréditos. Tan así que está bonito, está agradable ver que ahora Marvel Studios nos dice, tengan paz, no se ataquen por ver nuestras películas. Hasta cierto punto, esto es lo que quería Hollywood, pero les dimos unos 10 años de pura crema, unos 10 años de pura belleza de películas, de cosas que tenían que haberse hecho con películas de superhéroes. Ahora que podíamos, ahí las tienen. Como con Obama, despidieron soltando soltando el micrófono en el escenario. Y básicamente quería hacer este podcast por lo mismo. Esta película se sintió como esa despedida, se sintió como ese cierre. Es triste, ¿verdad? Como las despedidas es triste, da duro, ¿verdad? Tener que decir adiós a algo que uno jamás creyó que iba a ver en la historia, en el cine, en una pantalla grande, y que ahí ya era pedirle mucho que durara más de lo que estaba durando, ¿verdad? Y vamos a ver. Bueno, siempre uno está atento, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiran en series o que tiran al cine, o verdad? Ya que no es la misma expectativa, no es la misma gana. Eso está, baje y baje y baje y baje y baje, y es por esto, porque ya, ¿verdad? Ya no es lo mismo, ya esa época se terminó. Ya no, ni siquiera tenemos ese feeling de que, o sea, ya es tan visible todo este desmadre que le ha tocado a Hollywood, ser protagonista, ¿verdad? Por el hecho que la gente quiere ver que sus superhéroes estén bien adaptados, que entonces ya uno no da ni un 5, ya uno sabe, como les digo, conoce los vicios de esa industria, y que cuán antinatural fue Marvel, ¿verdad? Porque aún a pesar de que tristemente lo que hizo Zack Snyder, lo que hizo él fue antinatural también, pero el problema es que lo dejaron solo, y no tenía ni siquiera su estudio a su lado. Su estudio estaba haciendo escarnio de lo que él hizo, con todo el amor que pudo. Y por eso es que es injusto compararlo, es injusto ponerlo de tú a tú, porque es un estudio contra un hombre que dirigió un puñado de gente que creyó en él. Entonces es diferente, es diferente. Y con esto hacemos el cierre. Vamos a ver si ya también volvemos con temas de cosplay para lo que son los podcasts.
Quiero retomar más contenidos. Estoy, bueno, los podcasts por supuesto están retomándose con todas las ganas. Hace poquito tuvimos una Comic Con donde los cosplayers se han multiplicado en cantidad y calidad, ¿verdad? Hay mucho que hablar al respecto, hay mucho que, ¿verdad? Aportar y compartir aún más que antes y entonces ahí van a estar viendo más temas. De momento eso sería lo oportunamente que había que comentar y decir sobre esta gran despedida de la mejor época de los estudios de Marvel, de la mano de James Gunn, quien ahora está jefeando la acera del frente. Jefeando, ¿verdad? Porque hay que ser francos. La película de Flash es así un... Sí, prácticamente es tal el desmadre y tan evidente todo lo que es la mona con el otro vestido, ¿verdad? Que The Flash tiene un gran hecho que muchos pues prácticamente van a ver la película, que es por el hecho de Michael Keaton como Batman. Yo esa película de Flash no lo hubiera visto, ni siquiera aún con todo el desmadre de Ezra Miller con el que se hizo, yo no sé si publicidad, pero el hecho de ver a Keaton como Batman ya es un hito por sí mismo y eso es lo curioso porque todos vamos a ir a ver la película por Michael Keaton, ni siquiera tal vez por los cameos, porque ya no sé, no, tal vez la gente va a ir a ver Blue Beetle, pero ha sido un hype que podría haber sido muy alto, pero que bajó, adivinen gracias a qué. Entonces, les agradezco mucho de verdad por esto que tenía que sacar de acá, ¿verdad? Esto básicamente es el podcast para que entonces puedan verme, pues, a dar esta conversación, ¿verdad? Este análisis y esto que les comparto con respecto a estas películas y por qué destaco esta película de Guardians of the Galaxy 3. Y es porque es el cierre de esta época, de verdad. Entonces, de verdad, muchas gracias de verdad por darse la vuelta aquí. A los que normalmente yo transmito en vivo este podcast y uno que otro aporte ahí para comentarles esto. Apenas termine, vamos entonces a tirarlo para lo que son, ¿verdad? Las plataformas. Recuerden, Spotify, Google Podcast. Vamos entonces a ponerle a YouTube Studio, que te está haciendo como unas extritas aquí para que entonces se puedan los podcasts tener como su espacio, ¿verdad? En la aplicación de YouTube Music, creo. O YouTube Podcast, creo que se llama. Ahí vamos a ver. Y sí, recuerden, Spotify, YouTube normal, Google Podcast, Apple Podcasts, los varios servers con los que trabaja Anchor, ahí va a estar. Así que entonces, para que de verdad se chequen, muchísimas gracias y buenas noches, de verdad.